Hola, bienvenidos a la lección espiritual básica número 14, parte 1. Ya hemos visto varios temas iniciáticos, todos ellos fundamentales para reconstruir nuestra actitud misional en este planeta. Lo que vamos a hacer ahora es ver un tema de igual relevancia, pero visto desde un enfoque distinto al que hemos venido siguiendo. Al final de este proceso, estas dos líneas de conocimiento van a confluir de manera armoniosa, de tal forma que todos aquellos cuestionamientos que pudieran surgir quedarán resueltos. Antes de aprender a manejar la energía, es necesario conocer su origen y funcionamiento. En esta lección nos vamos a adentrar en el mundo de la mecánica cuántica y la composición energética del microcosmos. Comenzamos. La energía es la base fundamental de todo cuanto existe en el mundo de lo manifestado y en todo lo aún no manifestado, es decir, no visto ni comprendido por nuestros 5 sentidos comunes. Esta energía es mayormente conocida como fuerza orgónica. Orgónica proviene de orgón, y orgón significa que está en todas partes, que todo lo abarca. El estudio de la mecánica cuántica es un complemento indispensable de todas las enseñanzas iniciáticas, antiguamente llamadas ocultas, y las cuales no son más que una parte de la gran verdad universal, verdad que será del conocimiento general y no de unos pocos elegidos. La mecánica cuántica estudia la constitución del microcosmos. Micro significa pequeño, cosmos significa mundo, es decir, aquel pequeño mundo de partículas mil y micro infinitesimales que están por debajo del átomo y las cuales constituyen todo cuanto existe en los reinos mineral, vegetal, animal y el cosmos mismo, incluyendo las entidades biológicas o seres humanos. Esta energía universal que todo lo compone también recibe el nombre de bioenergía. La física experimental le da el nombre de energía bioplasmática. Es también conocida con diferentes nombres en diferentes culturas, así como en el Oriente se le conoce con el nombre de prana y los Vedas le dan el nombre de prakriti. La Biblia y otros muchos libros sagrados dicen que Dios creó al mundo de la nada. Sin embargo, en esa nada existía y existe algo, lo cual se ha denominado éter. Esta es una palabra en idioma irdín, idioma cósmico, que viene de los vocablos et, que significa es, y que significa lo que es. Por lo tanto, podemos decir que éter es lo que es en sí. Este elemento existe en todos los espacios interestelares, interplanetarios e interatómicos. Es decir, que todo está compuesto de esta energía universal, pero en diferentes grados de vibración. Muy bien, comencemos con nuestro viaje. El cosmos se encuentra conformado de grandes masas de éter a manera de nubes, y puesto que dicha energía etérica es una fuerza inerte, estas nubes se ponen en movimiento por acción de los vientos solares, los cuales surgen de la interacción universal de las estrellas y mundos por las leyes de gravitación, haciendo que dichas nubes choquen entre sí, creándose un vacío en el punto de choque, dando lugar al rompimiento del éter a través de una fuerza llamada fuerza Rang. En esta gráfica diseñada de manera simbólica, podemos observar los elementos anteriormente descritos. Estas partículas representan las nubes de éter. Estos destellos representan los vientos solares. Aquí podemos observar el momento en que se produce el choque y en el centro se crea un punto vacío mediante la fuerza Rang. Físicamente podemos definir esta fuerza Rang como una fuerza de disociación violenta producida por el choque simultáneo y colateral de dos campos de fuerza inarmónicos.
Esta no es una fuerza mecánica, es una fuerza de origen espiritual que permite el surgimiento de pequeñas partículas milimicroinfinitesimales denominadas puntos Cessna. Para entender la siguiente etapa del proceso, vamos a imaginar el choque entre dos grandes olas, las cuales producen una gran cantidad de pequeñas gotas de agua, las cuales vendrían a ser como los puntos Cessna. Sin embargo, luego del choque, el agua regresa a su estado natural perdiendo la forma de gotas. En el caso de los millones de puntos Cessna producidos por el rompimiento del éter, estos crean a su alrededor un campo de fuerza denominado campo Zoom, el cual impide que vuelvan a integrarse a las grandes masas de éter. A partir de estos puntos, surgen todas las partículas que darán origen al átomo y al cosmos. Antes de comprender cómo se agrupan estas pequeñas partículas, es necesario saber que existen tres sistemas de cálculo matemático que nos permiten entender la conformación del microcosmos. Estos son el sistema decimal, utilizado para medir la masa, el duodecimal, para medir el espacio, y el sistema sexagesimal, para medir el tiempo. Veamos algunas medidas de tiempo cósmico y sus equivalencias. Un lustro equivale a 60 meses. Un mes equivale a 30 días y 30 noches. Un día equivale a 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas. Una hora equivale a 60 minutos. Un minuto equivale a 60 segundos. Un segundo equivale a 12 instantes. Un instante equivale a 60 quarts. Un quartz equivale a 60 spins. Un spin equivale a 12 cuantas. Un cuanta es la mínima cantidad lógica detectable de energía o de espacio-tiempo. Después de esta breve explicación, retornemos a los puntos Cessna y veamos cómo se agrupan. Al empujar el viento solar en forma frontal a los puntos Cessna, estos se organizan en una nueva estructura que recibe el nombre de carpines cúbicos, los cuales están compuestos cada uno de 10 millones de puntos Cessna, dando origen a un tipo de agrupación decimal. Por efecto del mismo viento solar y al ser formados los carpines cúbicos, se genera una fuerza giratoria similar a un remolino, la cual producirá agrupaciones esferoides denominadas carpines esféricos, los cuales están constituidos por 12 millones de puntos Cessna, dando origen a un tipo de agrupación duodecimal. El nombre carpín viene del idioma irdín, idioma universal, y significa agrupación. Es así como se agrupan las dos primeras formas existentes en el microcosmos, la esfera y el cubo. Estos carpines cúbicos y esféricos comienzan a atraerse por su forma, de tal manera que el carpín cúbico persigue al esférico y viceversa, pero nunca se alcanzan. Como consecuencia de ello surge el primer movimiento de rotación en el microcosmos. A su vez, este primer movimiento hace aparecer el concepto de tiempo. Por otra parte, el movimiento de estas partículas produce una succión por arriba y una descarga por abajo. Esto da origen a dos nuevos conceptos, el de succión y el de descarga. Estos sistemas comienzan a atraerse entre sí en un número de 500.000 de carpines cúbicos y 500.000 de carpines esféricos, es decir, conforman una estructura compuesta por 1.000.000 de carpines, de los cuales 500.000 son cúbicos y 500.000 son esféricos. Esta nueva agrupación o unidad recibe el nombre de megacarpín. Mega igual millón y carpín igual agrupación, es decir, agrupación de 1.000.000 de carpines. La animación que estamos observando es simbólica. Como mencioné, este sistema consta de 500.000 carpines cúbicos y 500.000 carpines esféricos. El megacarpín toma la forma de una estructura elipsoidal, produciéndose dentro de ella un movimiento de fuerzas que impiden la entrada o salida de nuevos carpines que intenten alterar el número integracional de 1.000.000 de carpines,
de tal manera que siempre se mantenga un equilibrio dentro de dicha partícula conformada por 500.000 sistemas. Todo carpín extra es, por lo tanto, rechazado del sistema. Esta estructura ordenada como cubo-esfera, esfera-cubo, ya posee un movimiento totalmente sincronizado y establecerá una polaridad que llamaremos norte-sur, pues aún no hay realmente polaridad negativa o positiva. Sin embargo, en esta estructura aparece el primer campo magnético. Los megacarpines, por razón de sus polos norte-sur, se atraen por sus polaridades opuestas, de tal manera que se producen nuevas agrupaciones denominadas miriadas. A partir de ese momento, comienza a surgir el gran principio de polaridad que nos dice: todo tiene su par de opuestos. Dentro de las miriadas encontramos tres tipos: las miriadas neutras, las miriadas positivas y las miriadas negativas. Miriada neutra. Al unirse tres megacarpines en forma de triángulo simbólico, conforman lo que se denomina una miriada neutra, la cual no posee ningún movimiento de actuación por sí sola. Es una forma estática de acción aislante. Como consecuencia de ello, irradia el color blanco. Miriada positiva. La miriada positiva se da por la unión de 6 megacarpines en dos planos y posee un movimiento de giro de izquierda a derecha. Este tipo de estructura emite el color rojo como consecuencia de su velocidad interna de vibración que está comprendida entre 1 milésima a 625 milésimas de megaciclos por spin, lo cual equivale a un 43.200avo de segundo. Esta miriada positiva absorbe la energía por el extremo norte y la emite por el extremo sur. Miriada negativa. La miriada negativa se da por la unión de 9 megacarpines en 3 planos girando en un mismo eje. Esta estructura emite el color azul debido a su velocidad interna de vibración, la cual está comprendida entre 626 milésimas y 1.21 megaciclos por spin. Al igual que la miriada positiva, absorbe la energía por el extremo norte y la emite por el extremo sur. Conviene aclarar que cuando hablamos de miriada positiva y negativa, no es el concepto tradicional en el cual denominamos polo negativo al que tiene menos cantidad de electrones y positivo al contrario. En este caso nos estamos refiriendo a su velocidad de vibración o frecuencia interna. Por lo tanto, en mecánica cuántica tenemos 3 tipos de polaridades: neutra, positiva y negativa. Para que estas partículas sean perdurables, debe existir entre la carga positiva y negativa otra que impida que se anulen, en este caso, la neutra, la cual hace que la actividad latente de 2 cargas de diferente signo permanezcan activas sin anularse. Tomemos como ejemplo un átomo, el cual posee un protón de polaridad positiva, un electrón de polaridad negativa y un neutrón de polaridad neutra, el cual mantiene estable la actividad latente de los 2 elementos anteriores. Las miriadas es lo que la ciencia conoce como cilindros energéticos, aunque aún desconoce su función y constitución. Veamos ahora cómo se agrupan tales miriadas. Las miriadas, al girar, producen una turbulencia de éter, generando una fuerza de succión por su parte superior y una expulsión por su parte inferior, lo que produce una polaridad norte-sur. Como consecuencia de ello, atraen magnéticamente los polos de otras miriadas, las cuales se agrupan en forma triangular. Las miriadas pueden asociarse o agruparse de 6 formas diferentes, generando los únicos 6 tipos de electricidad que existen en el universo y de los cuales nosotros solo conocemos 2 y las denominamos corriente continua y corriente alterna. Las formas de asociación son las siguientes. Cuando las miriadas neutras se unen entre sí con otras neutras, lo hacen en equilibrio. Las miriadas positivas con positivas se unen en resonancia.
Las miriadas negativas con negativas lo hacen también en resonancia. Las miriadas positivas con negativas se unen en equilibrio. Y así como las miriadas positivas con predominio sobre las negativas se unen en armonía, de igual forma las miriadas negativas predominando sobre las positivas lo hacen también en armonía. Estas agrupaciones, a su vez, serán la estructura básica para la alineación de formas geométricas de tipo piramidal sin base, es decir, tetraedros, de 3, 4, etc. hasta 12 caras. Cada una de estas formaciones es denominada valencia, es decir, que valencia es el número de caras que presenta la estructura, llegando hasta el número 12, es decir, hasta valencia 12. Estos tetraedros son formas energéticas de gran poder coercitivo y de un gigantesco poder psicocibernético. Debido a esto, se habla de la importancia de las pirámides. Estos tetraedros comienzan a unirse entre sí, conformando unas nuevas estructuras denominadas ramas, las cuales son agrupaciones de tetraedros en forma resonante y en número variable entre 3 y 12. Las ramas se unen entre sí en un número de 60 para originar estructuras complejas denominadas cadenas. Las cadenas, obedeciendo a presiones internas y externas, dan lugar a fuerzas centrífugas y centrípetas que las encirculan, conformando de esta manera la partícula esencial de la materia, llamada partón. El partón ya es conocido por la ciencia desde 1968, tras muchas observaciones por parte de varios científicos, entre ellos Feuerbach y Bjorken, quienes a través de un acelerador de partículas produjeron un choque entre electrones, y este se subdividió en una gran cantidad de minúsculas partículas, las cuales denominaron partones, o quarks, o puntos esenciales. Dicha partícula no es detectable como masa, pero sí como energía. Posteriormente, estudios llevados a cabo por el científico ganador del Nobel, Murray Gell-Mann, por sus descubrimientos sobre partículas elementales, permitieron consolidar la existencia de la partícula esencial partón o quark. La teoría de Gell-Mann aportó luces al campo investigativo tras descubrirse cerca de 100 partículas en el interior del núcleo atómico. El partón vendría a ser el verdadero átomo, no porque no esté formado por partículas integrantes más pequeñas, sino porque su actuación es como una sola unidad. Estados de la energía. Así como en la materia existe el estado sólido, líquido y gaseoso, los cuales se diferencian entre sí por su forma y consistencia, asimismo, en el campo de la energía podemos observar diferentes estados, lo que permite una diferenciación de los niveles energéticos o niveles de partón cuantificado. Esto en virtud del gran principio de correspondencia que afirma la verdad. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Así como es en la materia, así mismo es en la energía. Estos niveles son: nivel de energía o nivel energético. El primero de estos estados corresponde al nivel de energía o nivel energético, el cual está constituido por partones individuales y aislados. Este es el símbolo del partón, una simple circunferencia. Este partón es como una esfera de caucho, es decir, una circunferencia hueca, sin nada por dentro. En este nivel aparecen los partones propiamente dichos en la forma aislada, como el verdadero átomo de la naturaleza. Nivel solén o nivel eléctrico. Este nivel se da por la duplicación del nivel energético, es decir, por la combinación de dos partones, lo que da lugar a estructuras denominadas solén. Este nivel corresponde al estado líquido de la energía
y se lo puede visualizar como una esfera de caucho recubierta por otra esfera de iguales características pero más grande. En otras palabras, un partón dentro de otro partón. El solén redobla su potencial 10 veces con respecto al partón individual y constituye los fluidos energéticos o eléctricos. Este fluido es lo que aparece alrededor de nuestro cuerpo y es captado por la cámara Kirlian. Nivel mertanero de carmín o nivel electrónico. Este nivel de la energía está constituido por la duplicación del nivel solén, es decir, por la interconexión de 4 partones entre sí. Todo esto hace que el mertanero de carmín produzca un campo 40 veces mayor con respecto al partón. Este mertanero de carmín es el origen de toda la vida y de todos los pensamientos. Kar significa vida, Min significa mente. De allí surgen nuestros pensamientos y los pensamientos del Creador. Nivel Marsin o nivel plasmático radial. Este nivel aún no es conocido por la ciencia terrestre y está constituido por la duplicación del anterior. Es una estructura aún más compleja que las anteriores y se constituye por la unión de 8 partones, de 4 en 4 en 2 planos paralelos. Este nivel plasmático radial o Marsin constituye una partícula que genera el nacimiento de los principios de vibración y radiación en expansión. Esta partícula redobla su potencial hasta 256 veces con relación al partón. Allí surge la cohesión o el amor divino. El Marsin sería el equivalente al estado sólido y forma los plasmas eléctricos. Veamos ahora la relación de los campos eléctricos de los niveles de energía. Si tomamos al partón como unidad, vamos a encontrar que al conformar el solén por la duplicación del partón en el nivel eléctrico, el campo se redobla 10 veces o 10 unidades. Suponiendo que el partón tenga un campo eléctrico de 1 centímetro, el solén tendrá un campo eléctrico de 10 centímetros, en tanto que el mertanero de carmín redoblará su campo 40 veces, teniendo para nuestro ejemplo un campo alrededor de su estructura equivalente a 40 centímetros, y el Marsin redoblará su potencial 256 veces, es decir, 256 centímetros. Y encontramos así el surgimiento de la energía plasmático-radial siempre presente en el cosmos y que ahora se nos entrega como una dádiva celestial para comenzar a usar esta energía en el plano de las formas, proyectada conscientemente mediante nuestros poderes creativos de pensamiento, sentimiento, palabra y obra, a través de su manifestación todopoderosamente activa de los 7 rayos. Tema que veremos en otra lección. El rayo azul de la voluntad, de la decisión, de la omnipotencia, de la fe, la protección y el poder divino. El rayo dorado de la luz y la sabiduría, de la iluminación y el verdadero conocimiento, del discernimiento y la intuición. El rayo rosa de la cohesión universal, del amor divino y la adoración. El rayo de la belleza y la perfección, de la armonía y la paz. El rayo blanco, también a nivel plasmático radial, que precisamente produce en el hombre el don de la pureza, de la ascensión y la resurrección, de la armonía y de la paz por excelencia. El rayo verde de la verdad, de la consagración, de la música, de esa música de las altas esferas, así como también del autocontrol y la concentración, de la salud del cuerpo y del alma. El rayo oro rubí, también en ese nivel maravilloso de plasma eléctrico, que nos produce la armonía y la tranquilidad, es el rayo del saneamiento, de la gracia divina, el rayo del ministerio o del deseo de servir amorosa y desinteresadamente a nuestros hermanos. Y por último, el séptimo rayo, el rayo violeta de la libertad, el rayo de la redención, de la transmutación, de la consustanciación y del perdón.
a través del cual lograremos, mediante su uso consciente, liberarnos poco a poco del lodo de la creación humana e irnos remontando libremente hacia las altas esferas, con una conciencia clara y elevada, que verdaderamente nos llevará a ser verdaderos hijos del hombre. Partículas subatómicas. Veamos brevemente lo que sigue hasta la composición del átomo y en la parte 2 de esta lección nos adentraremos en los demás tipos de energía. A partir de estos 4 niveles de energía, surgen nuevas formas energéticas entre las cuales encontramos las llamadas líneas parálficas, las cuales permiten el nacimiento de la polaridad norte-sur. Estas líneas parálficas están constituidas por la unión de 24 partones en 2 hileras de 12. Este tipo de estructura conforma la cuasimateria, la cual se sitúa en la capa intermedia de una esfera planetaria. Estas líneas parálficas, mediante la acción de una fuerza electroestática distensora, se abren por uno de sus extremos conformando las líneas alfa. Estas estructuras alfa tienen un poderoso campo de atracción, capaz de atraer y retener una cantidad de fluido eléctrico de tipo Solén, dando lugar a unas estructuras en forma de pequeños triángulos denominadas analfas. Estas analfas son estructuras básicas a partir de las cuales tenemos la conformación de todo el mundo subatómico de partículas que darán origen a los minerales, vegetales, animales y al mismo ser humano. Los seres humanos estamos constituidos por 7 tipos diferentes de analfas. En términos generales podemos decir que las analfas son unas energías superiores por medio de las cuales se puede obtener una multitud de diferentes partículas de energía. En este punto estamos en el límite entre la energía y la materia, ya que la materia no es más que una manifestación densificada de la energía. Cuando una analfa atrapa un fluido Solén positivo, ha de surgir una partícula denominada mesón, de polaridad positiva y con manifestación en tercera dimensión, y su contraparte, el alfamesón, con manifestación en cuarta dimensión. El mesón más el alfamesón, integrados como un todo, proporcionan calor. Ahora bien, cuando la analfa atrae hacia sí un fluido Solén negativo, surge el fotón, de carga negativa en tercera dimensión. Su contraparte es el fitón, también con carga negativa pero en cuarta dimensión. El fotón y el fitón, integrados en un todo, conforman una estructura que ha de originar luz. Por otra parte, cuando la analfa atrapa un fluido Solén neutro, en ese momento surge el ión, de carga neutra en tercera dimensión, y su contraparte, el dión, también de carga neutra pero en cuarta dimensión. Este ión, en unión con el dión, establecen un equilibrio entre las partículas subatómicas positivas y negativas, impidiendo que éstas se destruyan entre sí. Estas partículas subatómicas, a su vez, se agrupan conformando las partículas componentes del átomo, y tenemos que 12 mesones originan un protón en tercera dimensión. 12 alfamesones originan un positrón en cuarta dimensión. 12 fotones originan un electrón en tercera dimensión. 12 fitones originan un negatrón en cuarta dimensión. 12 iones originan un neutrón en tercera dimensión. Y 12 diones originan un neutrino en cuarta dimensión. La composición de estos elementos dará como resultado la estructura real del átomo. Esta es la composición maestra de partículas subatómicas presentes en toda la existencia. Física atómica, estructura real del átomo. Como todos sabemos, el átomo está constituido por un núcleo que contiene 2 tipos de partículas, los protones en tercera dimensión y los positrones en cuarta. La combinación de estas 2 energías se denomina propositrón. Dentro del núcleo también aparece el neutrón en tercera dimensión y su contraparte, el neutrino, en cuarta dimensión. La combinación de estas 2 energías se denomina neutronio.
Alrededor del núcleo encontramos los orbitales en los cuales se encuentran girando los electrones en tercera dimensión y los negatrones en cuarta dimensión. La combinación de estas dos energías se denomina electronegatrón. A causa de la fuerza del positrón de carga positiva, los electronegatrones se encuentran girando constantemente en tres movimientos: un movimiento de rotación, un movimiento peristáltico y un movimiento de traslación alrededor del núcleo. Además, encontramos que entre el núcleo y los orbitales existe una fuerza denominada fuerza cártica, la cual impide que los orbitales se salgan de sus propios lugares, permitiendo el giro armonioso de los electronegatrones con respecto a los propositrones. Al mismo tiempo, la fuerza que neutraliza estas dos cargas es el neutronio. Esta es la estructura del átomo con sus tres polaridades. Al aglutinarse estos átomos, van a constituir nuestras células, tejidos, órganos y todo tipo de organismos y objetos materiales. Si están viendo este video es porque seguramente deben estar locos, o tal vez quedaron locos con la explicación de este tema, o tal vez el loco sea yo. ¿Quién sabe? Recuerda, si estás viendo este video es porque lo necesitas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, comentar, darle a like y compartirlo en tus redes sociales. Que el amor de Dios esté siempre contigo. Y nos vemos en el siguiente video. Y para finalizar, la información de autoría e información adicional se encuentran en la descripción. Si ustedes conocen de este tema y desean complementarlo, pueden subir un video a YouTube, me envían el enlace y yo lo ubico en la descripción. Así todos aprendemos más. Puedo tardarme mucho en subir cada lección, ya que 1 minuto de video requiere de bastante producción. Por favor, sean pacientes. Y finalmente, si desean utilizar este material audiovisual para dictar algún curso, una charla, una conferencia, pueden tomarlo sin ningún problema. Esta información es universal y quien quiera puede multiplicarla. Nos vemos en la siguiente parte de esta lección para aprender a manejar esta maravillosa energía universal.